En medio de las imponentes murallas de Jericó, vivía una mujer que nadie habría imaginado ver en el plan divino. Su nombre era Rahab, una prostituta despreciada por la sociedad, pero notada por Dios. Mientras todos solo veían su pasado, el Señor contemplaba su corazón. Cuando los espías israelitas llegaron a la ciudad huyendo de una muerte segura, fue en las manos de Rahab donde encontraron refugio. Aquella mujer, que vivía al margen, tomó la decisión más valiente de su vida. Creyó en el Dios de Israel, y esa elección lo cambió todo. La historia de Rahab es una de las más sorprendentes de la Biblia. Un camino que va de la vergüenza a la redención, del pecado a la fe, de la exclusión al honor de formar parte del linaje del mismo Jesucristo. Pero como una mujer marcada por su pasado se convirtió en símbolo de fe y confianza en Dios. ¿Qué llevó al Creador a elegirla para un propósito tan grandioso? Prepárate, porque en este video conoceremos la historia de Rahab, una mujer que demuestra que no importa quién haya sido, cuando Dios decide actuar, transforma lo improbable en instrumento de su plan eterno. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta en este video para que este mensaje alcance a más personas y ayude a difundir el conocimiento de la palabra de Dios. Rahab vivía en Jericó, una de las ciudades más antiguas y poderosas de Canaán. Rodeada por murallas imponentes, era símbolo de fuerza y orgullo humano. Sus habitantes, los cananeos, eran conocidos por su idolatría y prácticas paganas, adorando a dioses falsos como Baal y Astarte. La ciudad prosperaba materialmente, pero espiritualmente estaba sumida en la corrupción. Era un lugar donde el pecado era común y la verdad sobre el único Dios era desconocida. En ese ambiente oscuro vivía Rahab, cuya historia demostraría que la gracia de Dios puede alcanzar incluso los lugares más improbables. La Biblia la presenta como Rahab la prostituta, una mujer marcada por una vida de vergüenza y desprecio. Su casa estaba sobre las murallas de la ciudad, un lugar que recibía viajeros y comerciantes, un punto de paso constante. Su profesión la hacía ser vista con inferioridad por la sociedad, una mujer sin honra ante los ojos de los hombres. Sin embargo, aunque el mundo la miraba con desprecio, Dios ya la veía con propósitos de redención. Él miraba más allá de su pasado, más allá de su condición. En medio de una ciudad entregada al pecado, Rahab sería el instrumento de un plan divino que cambiaría el rumbo de su vida y también la historia de Israel. Jericó, a pesar de su fuerza militar y riqueza, estaba condenada al juicio. Dios había prometido entregar toda la tierra de Canaán al pueblo de Israel, liderado ahora por Josué, el sucesor de Moisés. Los habitantes de la ciudad, sin embargo, no creían en esa promesa y continuaban viviendo como si nada fuera a cambiar. Pero Rahab, aún sin conocer plenamente al Dios de Israel, empezó a percibir algo diferente. Escuchó historias que llegaban desde lejos, relatos sobre el pueblo hebreo que había salido de Egipto y cruzado el desierto con la ayuda sobrenatural del Señor. Las noticias que llegaban a Jericó no eran rumores comunes. Hablaban de un Dios poderoso que abrió el Mar Rojo, permitiendo que su pueblo pasara en seco, y que destruyó reyes y ejércitos enteros en batallas milagrosas. Esas historias despertaron algo en el corazón de Rahab. Ella comprendió que el Dios de Israel no era como los dioses de piedra y madera que Jericó adoraba. Era real, vivo y soberano. Y, aunque jamás había visto un milagro con sus propios ojos, Rahab creyó. Ese fue el comienzo de una fe genuina, nacida en medio de las tinieblas. Mientras toda una ciudad ignoraba las señales de Dios, una mujer marginada comenzó a temer al Señor y a reconocer su autoridad. El corazón de Rahab, antes acostumbrado a la dureza de la vida y a la desilusión, ahora se abría a la esperanza de que existía un Dios verdadero.
un Dios que no despreciaba a nadie que lo buscara con sinceridad. La historia de Rahab nos muestra el contraste entre el lugar donde vivía y el propósito que Dios preparaba para ella. Jericó representaba todo lo que se oponía al Señor: idolatría, injusticia, orgullo y corrupción. Rahab, por otro lado, aun sin comprender completamente quién era el Dios de Israel, decidió creer en él. Esa fe, aunque pequeña, ya la distinguía de los demás habitantes de la ciudad. Dios vio en su corazón algo que los otros no tenían: una disposición para confiar, una semilla de arrepentimiento y de obediencia. Mientras el juicio de Dios se acercaba a Jericó, Rahab no sabía que sería escogida para cumplir un papel fundamental en uno de los momentos más decisivos de la historia del pueblo de Israel. Dios estaba preparando todo en silencio. Aun cuando el mundo la despreciaba, el Creador veía en ella el valor de un alma redimida. Rahab no era definida por su pasado, sino por el plan que Dios había trazado para su futuro. Lo más impresionante es que su fe comenzó antes de cualquier contacto directo con el pueblo de Israel. Ella creyó solo escuchando lo que Dios había hecho. Una fe que no dependía de la visión, sino de la convicción. Su historia muestra que la fe verdadera nace en el corazón, incluso cuando todo alrededor parece contrario. Y esa fe sería la llave que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Cuando Josué envió a 2 espías para observar la tierra de Canaán, especialmente Jericó, Dios ya había preparado a alguien dentro de los muros para cumplir su plan: Rahab. La mujer que hasta entonces vivía al margen de la sociedad sería el instrumento de la gracia divina para abrir el camino de la conquista de Israel. Los espías entraron discretamente en la ciudad, pero Jericó estaba fuertemente vigilada. El rey ya sabía que el pueblo de Israel se acercaba y temía sus victorias recientes. Así, cualquier movimiento sospechoso llamaba la atención. No pasó mucho tiempo para que las autoridades percibieran la presencia de los extranjeros e iniciaran una búsqueda. Fue entonces cuando Rahab los acogió en su casa, construida sobre las murallas de la ciudad. El gesto fue audaz y arriesgado. Ella sabía que si era descubierta, sería condenada por traición. Aún así, movida por la fe en un Dios que todavía no conocía plenamente, decidió esconder a los hombres de Israel. Los condujo hasta la azotea y los cubrió con haces de lino, desviando a los soldados que vinieron a buscarlos. Cuando los mensajeros del rey llegaron exigiendo que entregara a los espías, Rahab respondió que ya se habían marchado, indicando un camino diferente y dando tiempo para que escaparan. La actitud de Rahab no fue simple astucia, sino un acto de fe. Ella creía que el Dios de Israel era diferente de los ídolos de su ciudad. Cuando se acercó a los espías, confesó algo extraordinario: «Sé muy bien que el Señor os ha dado esta tierra, y que el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto». Josué capítulo 2, versículos 9 y 10. Rahab había escuchado los relatos de las grandes obras del Señor: la travesía del mar, las victorias contra los reyes amorreos, la liberación del pueblo. Mientras los habitantes de Jericó endurecieron su corazón ante esas noticias, Rahab se quebrantó. La fe nació en su corazón a partir de lo que oyó. Esa fe la llevó a actuar, incluso cuando actuar significaba arriesgar la propia vida. En sus palabras, ella declaró una de las confesiones más poderosas del Antiguo Testamento: «El Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué capítulo 2, versículo 11.
Estas palabras demostraron que Rahab había abandonado la idolatría y reconocido la soberanía del Creador. Era el inicio de su alianza con el Dios verdadero. Aquel día, el destino de Rahab fue completamente transformado. Mientras toda Jericó permanecía ciega y endurecida, ella se convertía en la primera convertida de Canaán, una señal de que la salvación de Dios alcanzaría a todas las naciones. Después del diálogo con los espías, Rahab hizo una petición: que cuando Israel conquistara la ciudad, su vida y la de su familia fueran perdonadas. Los espías, al escuchar la confesión de fe de Rahab y reconocer su acto de valentía, hicieron una alianza con ella. Era un pacto de vida y de salvación. Sabían que cuando el Señor entregara Jericó en manos de Israel, toda la ciudad sería destruida, pero prometieron que Rahab y todos sus familiares serían preservados. La condición era sencilla, pero exigía fe y obediencia. Un cordón escarlata debía ser atado en la ventana de su casa, el mismo lugar por donde los espías descendieron para escapar. Ese signo serviría como una marca visible para los soldados israelitas, una distinción entre la destrucción y la preservación, entre el juicio y la misericordia. Rahab aceptó la alianza con reverencia. El texto de Josué capítulo 2 muestra que actuó de inmediato conforme a la instrucción. Al colgar el cordón rojo, declaraba su total confianza en el Dios de Israel. Era un acto de fe silencioso, pero poderoso, pues el cordón no era un hilo común. Simbolizaba la esperanza en medio del caos que estaba por venir. Así como la sangre del cordero en las puertas de los hebreos en Egipto había protegido al pueblo del ángel de la muerte, aquel cordón representaba el mismo principio espiritual, el signo de redención y liberación para quien cree y obedece la voz del Señor. Los espías, antes de partir, reafirmaron el acuerdo. Le dijeron que para que el pacto se cumpliera, toda su familia debía permanecer dentro de la casa marcada con el cordón. Cualquiera que saliera estaría expuesto a la destrucción, pero todos los que permanecieran bajo aquella señal estarían a salvo. Esta exigencia mostraba que la salvación no estaba solo en el símbolo, sino también en la obediencia a la palabra. Rahab no discutió, no cuestionó, solo creyó. Guardó cada instrucción con cuidado y esperó el cumplimiento de la promesa. Cuando los espías regresaron al campamento israelita, relataron a Josué todo lo que había ocurrido. Contaron sobre la fe de Rahab, sobre cómo Dios ya había puesto temor en el corazón de los habitantes de Jericó y sobre el pacto establecido. Aquello fortaleció la fe del pueblo. Josué comprendió que el Señor ya estaba delante de la batalla, abriendo caminos incluso dentro de las murallas enemigas. Mientras Israel se preparaba para conquistar la tierra prometida, Rahab esperaba. Los días que siguieron fueron de tensión dentro de Jericó. Los rumores sobre el avance de los israelitas aumentaban, y el corazón de los moradores se llenaba de miedo. Pero en la casa de Rahab había confianza. El cordón escarlata permanecía atado a la ventana, moviéndose con el viento como un recordatorio constante de que la salvación vendría del Dios de Israel. Ese hilo rojo se convirtió en uno de los símbolos más profundos de la fe en la Biblia. Apuntaba a algo mucho mayor que la liberación de una mujer y su familia. Era una figura profética del plan redentor de Dios a través de Cristo. Así como aquel cordón salvó la casa de Rahab del juicio, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, libra de la condenación eterna a todos los que creen. El escarlata, color de la sangre, marcaba la ventana como la sangre había marcado las puertas en Egipto y como la sangre del Salvador marcaría la cruz en el futuro. El pacto entre Rahab y los espías no fue solo un acuerdo de supervivencia, sino un testimonio de fe. Ella, una extranjera, fue la única de su ciudad que creyó en el poder del Dios vivo.
Su gesto simple pero lleno de significado espiritual mostró que la verdadera fe consiste en obedecer incluso cuando todo parece incierto. Rahab no sabía cuándo llegaría el ataque ni cómo sucedería, pero confió en que el Señor cumpliría su palabra. Cuando la casa de Rahab fue marcada con el cordón escarlata, se transformó en un refugio en medio del juicio. Afuera, el pecado de Jericó clamaba por condenación. Adentro, la gracia de Dios resplandecía. La historia demuestra que Dios no mira el pasado del ser humano, sino la fe que nace en su corazón. Rahab había sido una prostituta, pero por la fe fue contada entre los justos. Hebreos capítulo 11, versículo 31. En aquel pacto sellado por un hilo escarlata estaba contenido el principio del Evangelio. La salvación es un don ofrecido a quienes creen y obedecen. Dios transformó a una mujer despreciada en participante de su plan eterno. Y la señal en su ventana apuntaba hacia el futuro, hacia la sangre de Cristo, que sería derramada para redimir a todos los que, como Rahab, pusieran su confianza en el Dios verdadero. Así, mientras las murallas de Jericó esperaban el juicio, una casa marcada por la fe aguardaba la salvación. El cordón rojo no era solo una promesa de vida terrenal, sino el anuncio del poder redentor de Dios, que siempre distingue y salva a quienes se rinden a su voluntad. El sitio de Jericó fue uno de los momentos más impactantes de la historia de Israel, no solo por su dimensión militar, sino por el poder sobrenatural que reveló el cumplimiento de las promesas divinas. Después de cruzar el río Jordán de forma milagrosa, el pueblo de Israel, guiado por Josué, acampó frente a las inmensas murallas de Jericó. La ciudad era considerada inexpugnable. Sus muros eran tan anchos que se habían construido casas sobre ellos y sus puertas estaban cerradas con hierro y cerrojos. Nadie entraba, nadie salía. Humanamente no había manera de vencer. Pero Dios no había llamado a Israel para triunfar por la fuerza, sino por la fe. El Señor dio instrucciones precisas a Josué. El ejército debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez por día, durante 6 días consecutivos. Al frente irían 7 sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero, seguidos por el arca del pacto, símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. En el 7º día debían rodear Jericó 7 veces, y al final los sacerdotes tocarían las trompetas y todo el pueblo gritaría con fuerza. Entonces las murallas caerían. Esta estrategia parecía absurda ante los ojos humanos, pero era el plan del Dios que hace posible lo imposible. Durante 6 días, Israel marchó en silencio. Los soldados de Jericó observaban desde las murallas intrigados. Desde lo alto veían a un ejército entero rodeando la ciudad sin pronunciar palabra. Dentro de una de las casas, marcada con un cordón escarlata colgado en la ventana, Rahab y su familia esperaban. Ella había obedecido la orden de los espías y reunido a todos sus parientes bajo aquel techo. Afuera, el juicio se acercaba. Adentro, la fe sostenía la esperanza. En el 7º día llegó el momento decisivo. Marcharon alrededor de la ciudad 7 veces y al final las trompetas sonaron. Josué levantó la voz y gritó: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Josué capítulo 6, versículo 16. En ese instante ocurrió algo extraordinario. Las murallas que durante siglos habían protegido a Jericó se derrumbaron por completo ante el poder de Dios. Ningún ariete fue usado, ningún golpe de espada fue necesario. Fue el mismo Señor quien derribó la fortaleza. Mientras el pueblo avanzaba para tomar la ciudad, Josué dio una orden específica: salvar a la mujer que había ayudado a los espías. Dijo a los 2 hombres que habían ido a su casa: «Entrad en la casa de la mujer prostituta y sacadla de allí,
como le jurasteis. Josué capítulo 6, versículo 22. Y así sucedió. Rahab, su familia y todos los que estaban bajo su techo fueron rescatados a salvo. Mientras el fuego consumía Jericó y el ejército israelita ejecutaba el juicio divino, la casa marcada con el cordón escarlata permaneció intacta. La salvación de Rahab fue el testimonio visible de la fidelidad de Dios a sus promesas y del poder transformador de la fe. Aquella mujer, antes despreciada y conocida por su pasado de pecado, fue recibida en el campamento de Israel. De extranjera, se convirtió en parte del pueblo de Dios. De prostituta, en ejemplo de fe y obediencia. La gracia del Señor no solo salvó su vida, sino que le concedió un nuevo comienzo. Después de la destrucción de Jericó, la vida de Rahab tomó un nuevo rumbo. No solo fue librada, sino que recibió un propósito renovado. El Dios que salvó su vida también restauró su historia. Al ser acogida entre los israelitas, Rahab dejó atrás su pasado de vergüenza y comenzó una nueva vida entre el pueblo que servía al Dios vivo. La mujer que antes era extranjera y despreciada, pasó a formar parte de la comunidad del pacto, viviendo entre aquellos que reconocían al Señor como el único Dios. Su transformación fue completa, de prostituta cananea a ciudadana de Israel, de símbolo de pecado a ejemplo de fe. Con el tiempo, Rahab se casó con Salmón, un hombre de la tribu de Judá, descendiente directo de la línea real de David. Ese matrimonio fue un símbolo de redención. De la unión entre un israelita y una extranjera convertida, nació Booz, uno de los personajes más nobles de las Escrituras, conocido por su integridad y misericordia. Booz se convertiría en el esposo de Ruth, la moabita, que también fue acogida por la fe. Así, la historia de dos mujeres gentiles, Rahab y Ruth, se entrelazó en la genealogía del pueblo escogido, mostrando que el plan de Dios siempre fue más grande que las fronteras de una nación. De la descendencia de Booz y Ruth nació Obed, padre de Isaí, quien a su vez fue el padre de David, el más grande rey de Israel. Y muchos siglos después, de esa misma línea, vendría el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre de Rahab aparece en la genealogía de Cristo, registrada en Mateo capítulo 1, versículo 5, junto a nombres ilustres como Abraham y David. Esto demuestra que Dios no mide a las personas por su pasado, sino por la fe que tienen en el presente. La mujer que vivía al margen de la sociedad se convirtió en parte del linaje del Salvador del mundo, un testimonio vivo de la gracia y de la inclusión divina. Rahab no fue recordada solo por su valentía en Jericó, sino también por su fe inquebrantable. El autor de la carta a los Hebreos la menciona en la Galería de los Héroes de la Fe. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, pues recibió con paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. En medio de una ciudad condenada, ella creyó que el Dios de Israel era real y poderoso. Su fe no fue una simple creencia superficial, se manifestó en acción. Por eso, el apóstol Santiago también la cita como ejemplo de una fe acompañada de obras. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago, capítulo 2, versículo 25. Estos dos textos del Nuevo Testamento revelan la profundidad de la transformación de Rahab. Ella no solo fue salvada de una destrucción física, sino que recibió una nueva identidad espiritual. Su historia atravesó los siglos y se convirtió en un símbolo de que la gracia de Dios es más fuerte que el pasado de cualquier persona. El mismo Dios que derribó las murallas de Jericó, también derribó las murallas de la culpa y de la vergüenza que rodeaban su vida. Rahab representa a todos aquellos que, aún viviendo en medio del pecado y de la idolatría,
escuchan la voz de Dios y deciden cambiar de camino. Su fe, sencilla pero verdadera, abrió las puertas de la salvación. No tuvo origen noble ni posición privilegiada, pero poseía algo que Dios siempre ha valorado: un corazón dispuesto a creer y obedecer. Al observar su trayectoria, comprendemos que Dios transforma historias improbables en instrumentos de su gloria. La mujer rechazada por los hombres fue elegida por el Creador para formar parte del plan de redención. El cordón escarlata que colgaba de su ventana no fue solo una señal de liberación, sino el símbolo del pacto entre una pecadora arrepentida y un Dios misericordioso. Ese mismo signo apuntaba proféticamente a la sangre de Cristo, que siglos después sería derramada para salvar a toda la humanidad. La vida de Rahab enseña que no existe pasado que Dios no pueda redimir. Aquel que transforma a la prostituta en princesa, a la extranjera en heredera y a la rechazada en elegida, continúa actuando del mismo modo hoy. Dios no escoge a los perfectos, Él llama a los quebrantados, perdona a los arrepentidos y los incluye en su plan eterno. Rahab creyó, actuó y fue transformada, y su fe resuena hasta hoy como un mensaje de esperanza para todos los que creen que es posible comenzar de nuevo con Dios. Así, el nombre de Rahab permanece en la historia, no como un recuerdo de un pasado de vergüenza, sino como testimonio del poder de la gracia. Su fe rompió fronteras, su obediencia salvó generaciones y su historia apunta a Cristo, el verdadero Redentor. De una casa marcada por un cordón escarlata nació la promesa que traería salvación a toda la humanidad. Ahora escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Rahab en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.